yo veo a los partidos relacionándose con Moyano y a los gobernadores y a los jefes de gobierno, porque por el 8... Entonces, esta es una lógica de partido de fútbol, que es como que yo compro un jugador y produzco el pase a otro equipo. Pero una nación no es un partido de fútbol, ni tiene las reglas de las ligas corruptas de los partidos de fútbol en el mundo. Una nación tiene que tener dignidad, tiene que tener reglas morales, tiene que tener libertad, desarrollo económico, justicia social. Mire, por ejemplo, el tema de drogas. Somos el segundo consumidor de drogas y somos el primer exportador a Europa y Estados Unidos de drogas. Y uno no está en desacuerdo con que se despenalice la tenencia para consumo, pues nadie puede condenar a un enfermo, ni a un alcohólico, ni a un adicto, por el solo hecho de tener esto. No, eso es inconstitucional, lo dije a lo largo de toda la vida. Ahora, si esta sola es la medida, si no hay intervención del Estado, si un juez no puede ordenar la internación a pedido de los familiares de ese chico, que no tiene que tener pena, o de ese joven, pero tiene que tener internación, porque si no es el abandono de los pobres. Una señora ahí, tenemos que combatir el narcotráfico, tiene que haber cadena perpetua para los jefes de los narcotraficantes y para los políticos conectados con el narcotráfico. Nosotros acabamos de tener un proyecto del bloque conjunto. Entonces, cuando las cosas, tenemos que vivir otro mundo, y estoy hablando de otra humanidad. Acá o hay un nuevo humanismo en el mundo o hay barbarie, ¿eh? Estamos en un cambio de civilización. ¿Y qué es el humanismo? Son las viejas tradiciones de Confucio, de Buda, judeocristianas. Es todo el periodo helenístico, riquísimo, ¿eh? Son los estoicos, es Goethe en la modernidad. ¿Qué quiero decir? Es las reglas, ¿eh?, de un humanismo que busca la verdad, que busca la ética. El mundo está en oscuridad. Y lo único que te guía cuando vos estás a oscuras, la única luz que tenés, estamos a oscuras, en el mundo y en la Argentina. Y estamos a oscuras usted y estoy a oscuras yo, porque todos estamos en esa oscuridad de un tránsito que no entendemos. Ahora, ¿qué te guía cuando no sabes qué hacer? Cuando no tenés el parámetro de una civilización que te dice esto es bueno, esto es malo. Los principios. ¿Qué te guía? La conducta. Miren, nuestros abuelos, inmigrantes, etcétera, que también vivían en la oscuridad, eran inmigrantes, no sabían en qué país estaban, no entendían muchos la lengua. Era una oscuridad para ese inmigrante que venía a hacer la América. Ahora, ¿cómo se guiaban en esa oscuridad? Cumpliendo la palabra, trabajando y haciendo que sus hijos vayan a la escuela pública para que sean doctores. Y la Argentina se hizo luz. Y se hizo luz porque había gente que tenía principios y entonces no se confundió en la oscuridad. Y yo creo que esta prédica tiene sentido, que tiene mucho sentido histórico, que nosotros tuvimos ejemplos en el pasado, que nosotros tenemos una parte buena, todos los argentinos, maravillosa, que tenemos que rescatar. Y no estoy diciendo que me voten porque hoy no soy candidata a nada, yo reconozco mi derrota porque había que matar al mensajero, pero el mensaje quedó. Y la verdad es que a mí me gusta entregar y me gusta dar, y el mejor del negocio de la vida es dar. Yo estoy espléndida, la verdad, nunca estuve tan bien después de curar el alma y el cuerpo como estoy ahora. Y a lo mejor algunos dicen, pero así no vamos a ganar, Lilita, como me dice la gente, y le digo, mire, nosotros ya ganamos nuestra conciencia. Nadie tiene que preocuparse tanto de votar a ganadores como el partido de fútbol o la apuesta al caballo mejor en las carreras. Esto no es la vida. La vida es amar lo que uno debe hacer y responder a su conciencia. Y cuando eso suceda, el karma de la Argentina va a cambiar. Y yo tengo esperanza y voy a luchar por eso. Y voy a las casas y no quiero prensa, quiero el desayuno, y estuve en un desayuno hablando, diciendo, prediquen esto.
No vamos a poder evitar algunas cosas malas que nos suceden, porque nosotros las convalidamos, porque las votamos, porque no nos importó. Y entonces las consecuencias vienen. Pero sí lo que podemos hacer es no volver sobre nuestros errores. Y yo creo que lo necesitamos. Y también preservar mucho a los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes que son kirchneristas de corazón y pueden tener una frustración muy grande, como nosotros tuvimos, los que eran radicales con el alfonsinismo, los que eran frondicistas con el frondicismo, que digo, y hay que decirles que nosotros también nos equivocamos y que no se frustren. Este es un camino donde nos equivocamos muchas veces, donde nos caímos muchas veces, pero donde si nosotros nos guiamos vamos a estar bien acá, vamos a estar bien regionalmente, vamos a poder expandir una cultura y vamos a estar bien en el marco del mundo que viene con la caída de Europa, porque nosotros en todo caso somos el país con mayor memoria genética de Europa. Y Occidente de alguna manera que tiene que ser revisado absolutamente en su moral, porque tuvo un desarrollo técnico por un lado, pero no el desarrollo moral, tiene un hijo. Ese hijo es América, toda América. América, en un mundo que se corre continentalmente, es el acto moderno por excelencia y es el hijo que tiene que rescatar los mejores valores de la modernidad, pero superar esos valores con todas las construcciones que tienen que ver con la ética, con la cultura, y como decía Cicerón, hagamos de esto repúblicas de dioses y de hombres. Y yo aclararía, hagamos de la gente personas, hagamos de los consumidores personas. ¿Es una utopía? No, es una necesidad de la humanidad. La tecnología y el manipuleo, la lógica instrumental, están terminando con el planeta y están terminando con el sujeto humano. El sujeto humano es usado, manipulado, es una necesidad histórica. Y si no, yo no creo, hay civilizaciones que se caen y es como que el mundo desaparece por un tiempo, ¿no? ¿Es apocalíptico esto? No, después surge otro. Pero hay civilizaciones que se renuevan, que tienen capacidad. Estaba estudiando el periodo helenístico, ¿no? Yo no sé qué isla de la zona de Grecia fue muy importante en el periodo helénico, culturalmente, económicamente, etcétera. No quiero tener un error de nombre, pero andaba cerca de Rodas, o era Rodas, etcétera, o era Micena, bueno, no recuerdo. Y no tuvieron hijos porque disfrutaban del dinero que tenían, eran grandes comerciantes, habían sustituido al Pireo, que sería el puerto de Atenas. No tuvieron hijos, vivían del egoísmo, tuvieron dinero, tenían cultura y un día desaparecieron. Y cuando vino la invasión, desaparecieron como cultura. Esto es lo que pasa en Europa. Porque lo que hay que entender fundamentalmente es que nosotros llevamos en nuestro ADN 7 generaciones atrás. Entonces, cuando vos dejas de tener hijos de tu propia cultura, dejás de tener memoria genética. Por eso Europa va a ser fuertemente musulmana, y por eso Estados Unidos en muchos años obviamente va a ser fuertemente hispanoamericana, lo cual es una reivindicación, porque México que tenía, ¿qué quiero decir? El componente es la memoria genética. Uno, mire la diferencia de hace 30 años ir a los Estados Unidos, ir ahora. Cómo se ve el impacto de lo que es la inmigración sudamericana y básicamente mexicana y del Caribe. Va cambiando los comportamientos. Entonces, cuando uno no tiene hijos, como sucedió en Europa, con el estado de bienestar, que busca servicios de otros lugares, llega un momento que las culturas van muriendo. ¿Usted la ve agotada, la cultura occidental? La veo... sí. La veo como... que ya lo decían muchos, Ernesto Sábato escribió un libro en el año 1951 que usted lo habrá leído, se llama Hombres y Engranajes. Yo me acuerdo, yo pensé, yo lo leí a los 15 años, el otro día me acordé, le digo, y estaba en una librería
qué maravilla. Y me acordé, lo habré leído 14, era un libro de la biblioteca de mi casa. A mí me deprimió mucho, porque yo era muy joven, y entonces él decía de cómo la máquina iba a destruir la persona. Cómo el desarrollo tecnológico había matado a Dios, y cómo la humanidad, Verdaguer decía, un gran existencialista, decía, la modernidad se produjo mediante 3 paradojas. Fue un movimiento humanista que terminó en la deshumanización. Fue un movimiento naturalista que terminó en la máquina. Fue un movimiento individualista que terminó en la masificación. Si uno pudiese poner en tiempo este cambio que usted dice que hay que hacer, ¿cuándo nos puede llevar? El principio de aceleración de la historia por la revolución de las comunicaciones es mucho más rápido. No es el mismo el tiempo histórico de la Edad Media que este. Así que es en este tiempo. Es el Kairos, es en los próximos 20 años. ¿Usted participó del último cacerolazo? No, yo no participé nunca de los cacerolazos porque no me corresponde a mí como dirigente política. Yo solo diría 2 cosas. Hay que reclamar. Y uno tiene derecho a reclamar. Pero no vayamos al lugar de la confrontación, que es el que busca el poder. Plaza de Mayo ha sido un lugar de mucha sangre. Siempre. Y nosotros necesitamos la unidad de la Argentina que viene. Si alguien nos provoca, un periodista, y se nos hace preguntas, tenemos que retirarnos o arrodillarnos. Lo que sí sé es que el gobierno va a buscar la confrontación porque es su estilo. Y en esto hay que ser como Gandhi, Hay que reclamar, pero no hay que hacerle el juego al conflicto. Esto tiene que ser en los próximos años un tránsito no violento. Digo, la gente, yo veo mucha gente indignada, te voy hablando de la oposición, ¿no? De la gente que no piensa como el gobierno, seguramente otra gente aplaude, muy indignada que no puede, que le da mucha bronca el discurso de la Presidenta. No lo escuche, yo no lo escucho. Porque cuando el presidente me miente, yo me siento agredida, no lo escucho. Hay que sacarse la bronca, porque si no se repite la historia. La alternativa a Cristina no es Duhalde, ¿entienden? Nosotros tenemos que poder salir de nuestra ignorancia espiritual. ¿Usted cree que la oposición tiene una alternativa válida para el poder? Hoy no. Hoy no. Y por eso nosotros rompimos los acuerdos, porque yo vi que esto que sucedió en la provincia de Buenos Aires con el impuestazo es lo que era todos los días en la provincia de Buenos Aires. Los acuerdos entre el dualdismo y el radicalismo, el sciolismo y todos, el macrismo, todos. En el año 2009 ganó la oposición en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo todos votaban con el poder. Solo la coalición cívica quedó. Cuando vi yo vi cosas terribles. Por eso... ¿Cuáles, por ejemplo? Y terribles de corrupción. Si no, uno siempre quiere ganar. Pero yo decidí que teníamos que mantener la conducta y que esa era la estrategia para romper una cultura. Y la verdad es que me dolió mucho, yo pagué los costos. La gente no entendió, la gente me castigó duramente, pero es preferible ese costo, y que quede la posibilidad de una Argentina distinta. Por eso hay que sacarse la bronca. Y si pudiera el gobierno sacarse el fanatismo, podríamos resolver entre todos de una manera más racional los problemas. Muchas gracias, doctora. No, al contrario. Hacemos la pausa.